Buenos días a todos y bienvenidos a mi nuevo video o mi nueva serie de videos, Países Africanos. Yo sé que para muchos me imagino que es un tema em, poco interesante porque hay que saber de África, de tantos países y todos son iguales. Todo es sufrimiento, todo es sequía, todo es pobreza, etcétera, etcétera. O si tal vez eres mayor, ¿cuáles países? Los africanos no son civilizados ni siquiera. Em, Esas son los conceptos de África que tiene, desafortunadamente, que tiene la mayoría de la gente. Pero esas dos ideas de qué es África son bastante anticuadas y bastante inadecuadas. Em, la primera, la idea de África como un lugar de salvajes, originó en el Renacimiento porque la mayoría de los africanos no eran cristianos y esa idea se evolucionó a hacer que los africanos eran menos inteligentes que el resto del mundo. Y esa idea eventualmente se convirtió en la idea de que los africanos no, son menos que humanos. Em, y, y de ahí viene como la idea de los africanos como seres inferiores. Pero esa idea, como ojalá ya todos deberíamos saber, es es falsa, es una idea del siglo XIX, no aplica, porque ya todos deberíamos saber que no hay diferencia intelectual entre las razas. Entonces, la idea del africano como salvaje cambió un poco en el siglo XX. De repente la idea ya no es que los africanos son salvajes, sino que los africanos son víctimas, las pobres víctimas del medio ambiente, de las colonizaciones, de la violencia, de la sida, de la hambruna, todo eso en África, todo eso es sufrimiento, pobrecitos. Pero aunque de cierto modo esta idea nueva es basada en la realidad, porque si hay hambruna en África, si hay, si hay violencia en África, si hay, si hay sufrimiento en algunas partes de África, no aplica a toda África a todo momento. África es un continente enorme, em, más grande que Europa, más grande que Estados Unidos, más grande que Rusia y es increíblemente diverso. Tienen 54 países. Entonces, y cada país tiene sus propios logros, su propia historia, su propia cultura y sus propios triunfos y faltas. Y y parte de la razón por qué el mito de África como víctima se ha propagado en los últimos 100 años es porque sí, el colonialismo dejó a África muy en una situación con mucha desventaja. Y además es que África sigue joven, porque aunque la humanidad vino de África, la mayoría de los países africanos son nuevos, o sea, em, la, la- 50 de los 54 países nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. Los únicos que nacieron antes de la Segunda Guerra Mundial eran en orden Etiopía, Liberia, Egipto y Sudáfrica. De resto, todos lamentablemente son bastante nuevos y como son países nuevos, muchos han tenido sus faltas y no han llegado como a los éxitos que han tenido los países modernos. Entonces, entonces sí, África es tal vez el continente más malentendido del mundo. Y yo, por mi parte, he intentado mejorar mi entendimiento sobre este continente y sobre los pueblos diversos que habitan ahí. Yo quiero también ayudar a romper el estereotipo de África como víctima o como un lugar de salvajes y también romper
es pues acabar con esa idea de que África es un monolito, porque no es, o sea, uno dice, hay guerra en África, es como decir, hay guerra en las Américas. Pues, ¿cuál guerra? ¿A cuál guerra te refieres? O hay hambruna en África. O sea, es como si uno combinara todo Sudamérica, México y el Caribe en uno. Es, 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 es tan diverso. Entonces es ridículo como verlo como un monolito. Entonces, en esta serie vamos a investigar cada país de África, pero para hacerlo más fácil, vamos a dividir a África en, en cinco regiones. 1, el norte. 2, el este. 3, el oeste. 4, África Central. Y 5, el sur. Cada región es como un mini continente, cada región. Cada región tiene sus condiciones distintas y cada región tiene ventajas y desventajas. Em, pero primero que eso tenemos que entender el clima africano. Em, en el norte hay la costa mediterránea, pero un poco más abajo de eso es el Sahara, que funciona como un océano en sí, porque es un desierto sin calles, sin infraestructura, casi que impenetrable. Em, y luego más allá tenemos un desierto que es mucho más poblado, que se llama el Sahel, que está al otro lado del Sahara. Más abajo de eso vemos a las sabanas, donde es como la región que uno piensa cuando uno piensa en África. Ahí es donde viven los leones, las jirafas, los elefantes, las cebras, todo eso. En el centro tenemos las junglas tropicales, o sea, sí, donde todo es verde y todo vive y hay cada clase de animales exóticos. Y abajo también hay mucha, es muy caliente, pero también tiene su propia ecología. Aquí tenemos dos mapas, una de culturas y una de religiones. Em, las culturas africanas se pueden dividir en, en seis grupos. Los afroasiáticos, que son los árabes, pero también gente del Cuerno de África, que tienen como la misma ascendencia genética. Los nilo-saharianos, que son los pueblos que viven en la costa del Nilo y en el desierto Sahara. Los Níger Congo A y los Níger Congo B, que también que se llaman los bantúes. Em, el grupo verde es bastante interesante. Es el Hosan, que son los que hablan como así, con este ruido. Y ellos son los habitantes indígenas del sur de África, porque los bantú en ese grupo anaranjado migró a esta región por ahí en la Edad Media y reemplazó a la mayoría de los Hosan. Y otro grupo interesante es ese morado que ven en la isla de Madagascar. Ese no es un grupo indígena africano, ese es un grupo que vino desde lo que es hoy en día Indonesia. O sea, tiene más en común con los filipinos y los hawaianos que con África, porque ellos navegaron ahí y establecieron el reino de Madagascar. Eh, una de las cosas que une más a los africanos son las religiones. En el norte la mayoría son musulmanes, porque ahí invadieron los musulmanes e hicieron comercio con las regiones de África. En el sur la mayoría son cristianos o protestantes o católicos, o en el caso de Etiopía y Eritrea, ortodoxos, que ellos también migraron, pues, que la mayoría fueron convertidos por los europeos cuando fueron colonizados. Y
El otro grupo más pequeño son las religiones indígenas, o sea, donde todavía creen en varios dioses y en los espíritus. Em, y esas religiones indígenas poco a poco se han asimilado a la religión cristiana o a la religión musulmana. De hecho, el Islam en partes de África Occidental em, es bastante único porque se han combinado con las religiones indígenas. Entonces, creen en Alá y todo eso, y van a la mezquita, pero también hacen sus rituales indígenas ahí. Entonces, es único. Por último, tenemos que discutir el tema de las fronteras, porque África es un país con muchos países, pero también con mucha etnia. Em, y en contraste con los países europeos o incluso los asiáticos, los países no corresponden a una etnia. O sea, no es como en Francia, donde los franceses viven en Francia, o en México, donde los mexicanos viven en México, o en China, donde los chinos viven en la China. Sino que en África varios tribus o varios grupos étnicos fueron mezclados en diferentes países o fueron separados por los países distintos. Em, y eso creó como una mezcolanza extraña. Entonces, miremos, entonces, ¿por qué fue eso? ¿Por qué es que los países africanos no corresponden a las etnias? Bueno, porque la gran mayoría de los países africanos ganaron la independencia de los países europeos, que en el siglo XIX decidieron dividir a África para conseguir recursos naturales. O sea, querían el oro, querían diamantes, querían caucho, minerales, querían madera, querían hierro. O sea, y África estaba lleno de esos recursos y lleno de gente que no podía defenderse contra la tecnología moderna. Entonces, los europeos en 1880 se reunieron en Berlín y decidieron cuál país se iba a quedar con cuáles partes de África. Y las fronteras que decidieron eran las siguientes. Francia ocuparía la gran mayoría del oeste. Gran Bretaña tomaría control de Egipto y Sudáfrica y algunas tierras entre los dos. Alemania tomaría varias regiones, eso gris que ven es Alemania, y tomarían varias regiones en el centro, y su fin sería intentar combinar las tres regiones en una super región en África. Portugal tomó lo que es hoy en día Angola y Mozambique, y el centro fue regalado a Bélgica. Italia, en teoría, se quedó con Libia y Etiopía, pero nunca pudo conquistar a Etiopía. Entonces, y después de esta conferencia, la conferencia de Berlín, los europeos empezaron a conquistar a África. Y en esta conferencia ni un país africano fue permitido asistir. El sultán de Zanzíbar intentó entrar a la conferencia y ser parte, pero no le permitieron. Entonces, esos europeos en Alemania decidieron el destino de todo un continente. El continente no tuvo derecho de decidir cuál iba a ser su destino. Entonces, en los próximos 40 años, los europeos llegaron, invadieron todo, sacaron los recursos naturales que pudieron, y se salieron después de la Segunda Guerra Mundial. Y se salieron porque después de lo que pasó con los nazis, los europeos estaban muy débiles. Y ya la población no tenía ni la voluntad ni la capacidad para sostener unos imperios tan enormes. Entonces abandonaron a sus colonias. Pero lo hicieron de manera muy rápida y sin considerarlo. Entonces dijeron, pues esos son los países que nos pertenecen, entonces hagamos unas líneas, hagamos unas fronteras artificiales y chao. Pero esas fronteras artificiales no tomaron en cuenta
los grupos étnicos, la violencia entre los grupos étnicos, ni las religiones, ni nada de eso. Entonces, de repente, em, em, unos grupos étnicos que no tenían nada que ver los unos con los otros, ya todos son del mismo país. Y ojalá que no se maten entre sí. Y ya un grupo étnico que está juntos, que han estado juntos por siempre, hay ya hay una frontera en el medio. Y ya ustedes son enemigos porque son de distintos países, aunque hablan el mismo lenguaje y tienen los mismos ancestros. Entonces, con una situación así, no extraña que África tan, ha tenido, ha tenido tanta violencia en los últimos 70 años, porque las fronteras no tienen sentido y porque los europeos deberían haber ayudado a los africanos a establecer países que podían funcionar, pero no les dejaron nada. Entonces, uno como, entonces, ¿qué se esperaba? No, pues con razón iba a haber violencia. Y solo en los últimos 40 años se han estado estabilizando bastante las cosas. Ya África ahora es un país, es un continente muy distinto al que era en la Guerra Fría, por ejemplo. Entonces hablemos de África, hablemos ya que tenemos el contexto, hablemos sobre, hablemos ya sobre las regiones, comenzando con el norte de África. Es un área muy distinto del resto. Por lo general, es más desierto que cualquier otra cosa. No es decir que es completamente desierto. De hecho, algunas regiones, especialmente en las montañas de Marruecos, son bastante verdes. Y en la cima de las montañas de Marruecos, por ejemplo, se encuentra nieve en ciertas partes del año. Eh, la, los aspectos de la geografía principal del norte de África son el mar Mediterráneo, que ha permitido que el norte de África esté más em, involucrado, pues, o más conectado con Europa y con el Medio Oriente que el resto del continente. Entonces es como la región que ha estado más conectada con el mundo, porque no está separada por el desierto Sahara. Y el Sahara en sí, de hecho, el Sahara significa mar en árabe, o océano, porque el desierto Sahara sí es un océano que separa el norte de África con el resto. Entonces aquí es donde uno ve los camellos y los hombres vestidos con turbante y se imagina todo eso, porque una fuente importante de la economía de África del Norte históricamente ha sido el comercio en el Sahara, porque ellos han sido los que han conectado las minas de oro del sur de África, las minas de sal del sur de África con el Mediterráneo, y así se volvieron bastante ricos. La otra cosa importante que tienen que entender sobre el norte es que es dividido en dos etnias principales. Pues hay distintos grupos entre estas dos, pero son dos etnias principales. Los árabes que ven aquí a la derecha, o sea, son los árabes vestidos de blanco. Ellos migraron desde Arabia en el Medio Oriente y establecieron colonias en África. Y también hay africanos nativos que se asimilaron a la cultura árabe. Y el otro que ven aquí a la izquierda es el grupo de los bereberes, o bereberes, no sé cómo se dice, pero son los habitantes indígenas de la región y hablan su propio lenguaje, no hablan árabe, tienen su propia moda de vestirse, como ven aquí, y aunque se han ido asimilando, siguen teniendo su propia cultura, pero berbere no es la palabra adecuada porque viene de bárbaro. El nombre que ellos usan para su etnia es Amazigh. Em, Significa algo como gente amistosa o gente buena, no me acuerdo completamente, pero sí. Entonces comencemos con Marruecos.
Y, ok, antes de comenzar les quiero explicar cómo va a funcionar el resto de este video. Eh, Tenemos el nombre del país con un breve subtítulo, la bandera, un mapa del país y algunas fotos algunas fotos que le pertienen, pues que le corresponden. Y aquí, importantísimo, la bandera de qué país europeo lo colonizó. Al principio no quería indicar, pues no quería hablar mucho de las colonizaciones porque creo que África merece ser discutido en un contexto que no es solamente sobre el sufrimiento, pero yo creo que sería fácil como entender, pues yo creo que sería pues fácil para entender como el contexto de algún modo. Entonces aquí tenemos la bandera de Francia, porque Marruecos fue colonizado por los franceses, aunque España también colonizó un poco de Marruecos. Pero bueno, Marruecos, el subtítulo es Centro de Cultura, porque sí, es un centro de cultura en la región. Marruecos aparte de Egipto, es la parte más verde, la parte más fértil del norte de África, porque está lleno de montañas que protegen a la costa del calor del Sahara. Entonces, gracias a eso, las costas y las áreas alrededor de las montañas son bastante verdes y fértiles y hermosos. Entonces, es como una geografía linda, mediterránea, escondida dentro de África. Y esa geografía ha permitido que Marruecos ha sido como un lugar completamente distinto, con una cultura tal vez más mediterránea, pero también únicamente africana. Eh, Aquí tenemos a Marrakech o Rabat, una de las ciudades antiguas de Marruecos. Aquí está la ciudad vieja hecha de piedras rojas. Aquí abajo tenemos a unos hombres vestidos en la vestimenta tradicional de Marruecos. Para algunos, tal vez reconocen esta vestimenta como la vestimenta como típica de los árabes, y proviene de Marruecos. O sea, Marruecos ha sido como, especialmente este sombrero aquí de arriba, el fez, es típico pues, o era típico de los árabes, porque cuando los otomanos conquistaron a Marruecos, les gustó mucho este sombrero y eventualmente el sombrero sería visto como un símbolo de respeto al Islam. Entonces, sí, al igual que se tenían que tapar las mujeres, en los viejos tiempos los hombres todos se tenían que poner este sombrero. Las razones porque el sombrero este no es tan popular como era antes son muy complejas y muy interesantes, entonces no voy a discutir eso en este video, pero sí es una historia para otro tiempo. Además, Marruecos es conocido por una comida exquisita, aunque yo desgraciadamente no he podido comerla, pero es famosa por los dátiles y por el aceite. Además, Marruecos tiene una de las universidades más viejas del mundo, la Universidad de Al-Qarawiyyin, que fue fundada en el año 859. Marruecos es una monarquía y es una monarquía constitucional y ha sido gobernada por la misma dinastía por varios siglos. De hecho, es una de las dinastías más viejas del mundo y son descendientes de Mahoma. Em, Marruecos es un país que está como dividido en dos. Aquí la parte del norte es Marruecos común y corriente, pero en el sur Marruecos ha tomado control de lo que se llama el Sahara Occidental. Em, el Sahara Occidental fue una región que fue colonizada por España, una de las pocas áreas que España pudo colonizar. Em, Esta región ha sido
Pues cuando Europa se salió de, de África, España no sabía, España no sabía a quién le iban pues España no sabía si le iba a dar esta región a Marruecos o si le iba a dar a la población indígena que se llamaban los saharaui. Entonces, gracias a eso hubo un conflicto, una guerra, y la región sigue como disputada desde hace décadas. O sea, no sabe cuál, no se sabe quién es el líder legítimo de esta región. Entonces, el Marruecos tiene control de la costa, pero los saharaui tienen control de esta parte aquí más adentro. Entonces, el Sahara Occidental no es reconocido completamente como país independiente, em, entonces sí, esa es como una situación que como que sigue desarrollando. El próximo país se llama Argelia. Em, Argelia queda al este de Marruecos y también, y también es bastante interesante, aunque tal vez no es el centro de la cultura como Marruecos. Eh, Argelia también fue colonizada por los franceses, y de hecho partes de Argelia tienen una arquitectura que tiene influencia francesa. Em, sí, Argelia es dividido, es como el país donde viven más bereberes que cualquier otra, pues, que cualquier otro grupo étnico, eh, pues que en cualquier otro país africano. Aquí ven el símbolo de los bereberes que sí, ellos como que siguen luchando para que le reconozcan el lenguaje, porque el gobierno, que es principalmente árabe, quiere que el árabe sea el lenguaje oficial, pero ellos quieren que su propio lenguaje y sus tradiciones sean respetadas. Entonces, eso es como parte de la lucha, pues, del conflicto principal en Argelia. Argelia ha tenido una historia bastante interesante, especialmente con su relación con los franceses. Gracias a estar tan cerca a Francia, fue entre las primeras regiones que fue colonizados por Francia, y otra vez gracias a esa cercanía fue una de las regiones por las cuales Francia luchó más para conquistar, para mantener en su imperio. O sea, Francia no quería soltar a Argelia. Y gracias a eso, una guerra muy sangrienta entre Francia y Argelia para su independencia, pero en los años 60 eh, Argelia pudo ganar su independencia y ha sido una parte íntegra de la región desde ese entonces. Además, desde 2011, Argelia ha sido el país más grande de África. Sí, es enorme, aunque la mayoría es desierto. Al oeste de Argelia tenemos a Túnez. Túnez es famoso por varias razones. Número uno, porque ha sido como el centro de comercio en el norte de África, en el Mediterráneo. Porque miren, la figura tiene varios puertos naturales, porque estas penínsulas y estas costas que cambian tanto hacen que el mar en esta área sea bastante fácil de navegar. Entonces, eh, ha hecho que esas costas sean buenos para mantener puertos para comerciar con el mundo. Y gracias a eso, Túnez se volvió bastante rico en su época. Además, fue el origen de la piratería en el Mediterráneo. O sea, por esta región de Marruecos, Argelia, Túnez, por muchos años fue famoso por la piratería.
en el siglo, o pues desde la Edad Media hasta el siglo XVIII. Eh, Además, Túnez fue donde se localizó la ciudad de Cartago, que eventualmente conquistaría su propio imperio y lucharía varias guerras contra el imperio romano varios años antes de Cristo. Eventualmente los romanos conquistaron a Cartago y destruyeron a su ciudad, pero Túnez siempre fue un país influyente en el Mediterráneo. Em, en años recientes, Túnez ha sido famoso porque fue el origen de la primavera árabe. La primavera árabe fue una serie de movimientos en los años 2010, en la cual los países árabes lucharon para liberarse de los dictadores. Pasó lo mismo, comenzó cuando un mercader en Túnez se hartó con la policía corrupta y con el crimen y con los impuestos altos y se suicidó en frente de las oficinas del gobierno y se incendió vivo a propósito como acto de protesta, y esto empezó unas protestas que tumbaron al régimen de Túnez. Em, y estas protestas fueron copiadas en casi todos los países árabes. Tumbaron a Gaddafi en Libia, tumbaron a Assad en Siria muy recientemente, tumbaron al dictador de Egipto. Em, sí, em, es, es interesante. Entonces Túnez sigue siendo importante hasta hoy en día. Además, Túnez tiene una arquitectura hermosa y creo que hasta recientemente era de los países con mejor calidad de vida. Tienen universidad gratis para todos, básicamente. O sea, es buena la calidad de vida. Al lado tenemos a Libia. Uy, uy, ¿qué pasó? Me adelanté todas las diapositivas. Tenemos a Libia. Libia, para los que se acuerdan, antes del 2011 era una dictadura brutal, gobernada por Muammar Gaddafi, que lo ven a la derecha. Él, sinceramente, era un loco. O sea, él se declaró el rey de toda África. Él intentó establecer como un imperio africano por hacer la diplomacia con otros países africanos. Él se creyó como el líder de una África unida que iba a destruir al imperialismo. También odiaba a los Estados Unidos, odiaba a Suiza porque los suizos arrestaron a su hijo. O sea, él fue horrible y él como que mataba y abusaba del poder. Entonces, en 2011, en la primavera árabe, lo tumbaron. Y hasta hoy en día Libia sigue en una guerra civil sin fin. O sea, estamos en el 2025, llevan 14 años de guerra civil y no hay seños de que se termine. Em, Sí. Además, Libia es tal vez el país que es más desierto que cualquier otro país. O sea, tienen a la costa, pero aún la costa no es fértil. O sea, es puro desierto. Afortunadamente, tienen mucho petróleo. Es como el productor principal de petróleo en África. Pero desafortunadamente, el país sigue en tanta violencia que no han podido desarrollar esos recursos. Y ahora tenemos a Egipto, tal vez el país africano más conocido de la historia. Todos sabemos la historia de Egipto, las pirámides, los faraones, el río Nilo. Entonces, seré un poco breve. Eh, a mí me gustaría más hablar de Egipto después
de las pirámides y todo eso. Después del tiempo de los faraones, Egipto fue conquistado por el Imperio Romano, se convirtió a la religión cristiana por unos siglos, y durante ese tiempo el cristianismo fue muy influyente en Egipto. Pues Egipto fue muy influyente para el cristianismo. Muchos santos antiguos han sido de Egipto. Los egipcios como que desarrollaron mucho el misticismo cristiano, católico, ortodoxo. Fue muy importante. Eventualmente Egipto fue conquistado por los musulmanes y a medida que pasaron los siglos, los egipcios perdieron la mayoría de su identidad cultural y se asimilaron a la cultura árabe. Llegó a tal punto que Egipto es el país árabe más poblado y tiene una de las ciudades más grandes en el mundo, que es el Cairo. Em, Egipto tiene una economía bastante fuerte por los estándares africanos, pero el egipcio común y corriente sigue siendo bastante pobre. Y para colmo, el gobierno es muy... no es bueno en su trabajo. O sea, los egipcios quieren construir una capital, pues el gobierno egipcio quiere construir una capital nueva en el desierto y quieren construir pues, y quieren construir un parque de agua en el desierto. O sea, ese es el grado de ese es el grado de habilidad que tiene el gobierno egipcio. O sea, ellos como que no captan la situación en la que está su país, y gracias a eso eh, Egipto está como sufriendo. Pero Egipto sigue siendo un país influyente en el mundo árabe, un país em, relativamente rico en el mundo árabe, y desde la revolución ha tenido sus problemas, pero se ha establecido, y eso es mejor que puedo decir pues o sea, es decir, a Egipto le ha ido mucho mejor después de la primavera árabe que a países como Siria o Libia. Em, entonces eso es bueno, por lo menos. Al sur de Egipto tenemos el último país en nuestra jornada por el norte de África y se llama Sudán. ¿Y qué significa Sudán? Significa la tierra de los negros. Porque aquí por fin llegamos a los países donde el color de la piel se vuelve menos árabe, pues menos mediterráneo y más negro. Em, sí, y gracias a eso los árabes cuando llegaron a Egipto y cuando llegaron a Sudán, le pusieron el nombre la tierra de los negros, y de ahí viene el nombre Sudán. Em, Sudán en sus tiempos se llamaba Nubia o Kush, y el imperio kushita construyó a varias pirámides. De hecho, hay más pirámides en Sudán que en Egipto. Creo que Sudán tiene 2 veces más pirámides que Egipto. Las pirámides de Sudán eran únicas, o sea, eran más pequeñas y más delgadas, pero también tenían como estas entradas muy bacanas. O sea, es interesante. De hecho, en la historia, los kushitas, o sea, Sudán, eran gobernadas por mujeres y no reyes. Y en los tiempos del Imperio Romano y de Cleopatra, las reinas, se esperaba que las reinas se engordaran lo más posible para demostrar su poder. Entonces comían y comían y comían hasta el punto donde prácticamente no podían caminar para demostrar el poder y la riqueza. Es interesante, sí. Em, Hoy en día, lamentablemente, esta tierra ha perdido la mayoría de su esplendor, y, y en este momento se encuentra en una guerra civil brutal. O sea,
el estereotipo de las guerras en África es verdad para este país. O sea, es una tragedia, es un desastre humanitario que ha estado pasando. Es básicamente un conflicto entre el ejército y una facción paramilitar en el ejército, eh, que tiene sus diferencias ideológicas, pero al fin y al cabo es una batalla, es una guerra entre dos líderes que quieren estar a cargo del país. O sea, es solo por el ego, básicamente. Y mucha gente ha sufrido. Es triste. Sí, pero ese es el norte de África. Hemos visto historia. Y ya ven que con tan solo hablar del norte hemos visto tantas cosas distintas. Hemos visto a la cultura rica de Marruecos, a un país que no se ha reconocido completamente, a las tensiones étnicas entre los árabes y los amazigh, la riqueza de Túnez, la tragedia de Libia, los conflictos de Egipto y la tristeza del Sudán. Y eso es solo una parte de África, la parte con menos países en África. Imagínense lo que vamos a encontrar en el este.